a todos, bienvenidos de nuevo a mi casa, a mi cocina, a la cocina de mi ababa. Me encanta estar con ustedes y cocinar y que ustedes aprendan. Me encanta recibir sus comentarios sobre las recetas que estamos haciendo. El día de hoy vamos a hacer un lomito de puerco en medallones con salsa de cilantro, tomatillo y yogur. Va a estar muy rico, les va a encantar, estoy segurísima que les va a encantar. Aquí tenemos los ingredientes, que es lomo de puerco. En algunos lados le dicen solomillo. O nada más es lomito de puerco, mantequilla, salsa soya, aceite de oliva, cebollita de rabo, jalapeño, tomatillo, ajo, epazote, cilantro, sal, pimienta, cebolla blanca y el yogurt. El yogurt que sea, puede ser griego, que sea natural y sin endulzante, porque muchas veces dice natural, pero tiene algo de endulzante, aunque no sea azúcar, tiene algún endulzante artificial. Procuren que sea natural. Pueden usar también el jocoque libanés, que le da un sabor maravilloso. Si no les gusta a ustedes el sabor acidito, se puede usar crema, crema pesada, crema para batir, o mezclar crema con queso crema también, saben buenísimo. Ya ustedes allá experimentarán con sus sabores. Como me dijo una amiga, Alma Oaxaca, me dice, me encanta que digas que podemos cambiar los ingredientes. Por supuesto, es padrísimo cambiar ingredientes. Entonces, empezamos. Vamos a cortar nuestro tomatillo, un tomatillo fresco, rico, bien firme. Y aquí no vamos a usar cortes bonitos ni cortes chiquitos, porque todo esto se va a licuar. Entonces son cortes en trozos grandes, y eso es lo que lo vamos a poner a saltear. Cortamos nuestra cebolla en cortes grandes, en chunks, en trozos, y así la vamos a usar. Lo que hago con el jalapeño, lo corto a la mitad. Si queremos quitar las venas y las semillas para que no esté tan picosa la salsa, lo podemos hacer. Entonces esto se puede nada más quitar así, dejar un poquito para el sabor, y la otra mitad se le puede dejar, o se puede quitar igual, desvenarlo, quitarle las venitas, quitarle todas las venas grandes, las semillitas, y ya no tenemos un chile picoso, pero igual se puede quedar. Igual con nuestro cilantro, no tenemos que picarlo ni nada, solamente lo cortamos así en trozos, porque esto también se va a licuar. La cebollita de rabo la vamos a dejar así larguita, entera, y nada más cortamos a la mitad para que se vea muy bonita a la hora de estarla salteando junto con nuestra salsa. Tenemos aquí nuestro lomito de puerco. Aquí lo limpiamos ya lo mejor que se pueda, quitar los nervios, quitar todo lo que son tendones, grasita. Y lo que voy a hacer es, vamos a sacar los medallones. Como pueden ver, es un lomito muy angostito, está chiquito, y vamos a sacar los medallones. Aquí vamos a hacer un corte ancho para poder sacar un medallón de buen tamaño. Entonces cortamos, se queda el pedazo así, es grueso. Lo que hacemos es lo ponemos sobre su tabla y empezamos a aplanar, y ya se queda su medallón listo y lindo. Miren qué bonito quedó. Ya tenemos todo listo, tenemos todo cortado, picadito. Ahora sí vamos a empezar a hacer nuestra salsa. Nos venimos para acá. Ya tengo aquí mi cebollita picada. Vamos a poner un poquito de aceite de olivo en nuestra sartén, y vamos a empezar con la salteada de los vegetales. Vamos a esperar aquí un ratitito que se caliente. Empezamos esto a hacerlo a fuego alto. ¿Ok? Ponemos la cebolla. Cuando cocinamos tomatillo, muchas veces la gente les gusta hervirlo,
La razón por la que yo no lo hago hervido en agua es porque agarra un sabor muy acidito. Entonces a veces llega hasta a amargar. Lo que a mí me gusta hacer para evitar ese saborcito es saltearlo en un poquito de aceite de oliva y luego dejarlo tapado a que se cocine y solitos los tomatillos con los demás ingredientes de vegetales empiezan a cocinarse, empieza a salir su jugo y ya se hace una salsita más consistente, se hace una salsita más espesa y queda maravillosamente rico. Por alguna razón que ustedes lo hagan hervido o que les quede muy ácido aún haciéndolo salteado o como lo hagan, para contrarrestar esa acidez en los tomatillos, usen una pizquita, así, una pizquita de azúcar y una pizquita de sal al mismo tiempo. Eso le va a quitar lo ácido al tomatillo y lo va a neutralizar y va a quedar bien rico. Entonces, cuando también eso aplica para el tomate, jitomate, le quita mucho el dulzor. Usando una pizquita de azúcar, aun cuando está dulce, una pizquita de azúcar y una pizquita de sal, se neutralizan los sabores, se neutraliza el ácido y se neutraliza el dulzor. Ahora, ya que tenemos nuestro cebollita ahí, vamos a ponerle el ajo. Aquí el ajo lo que voy a hacer, lo voy a machacar. Es ajo entero, pero muchas veces lo usamos así entero. Lo que pasa es que al usarlo así, los sabores se sellan en el ajo. Sí le da sabor, sí se queda muy rico, pero si lo machacamos y ya queda un poquito machacado, solamente así con el cuchillo, lo que hace es que salen todos los aceites y todos los sabores del ajo y queda más rico. Entonces, pues lo ponemos así. A mí me gusta mucho, como les decía hace rato, usar mucho ajo de nuestra reina de la cocina. Entonces aquí empezamos a saltear un poquito más. Ponemos un poquito más de cebolla. Ya no necesitamos más aceite. ¿Vieron qué poquito aceite usamos? Con esto es suficiente. Y como les dije, empezamos con el fuego fuerte, alto, para que empiece a la cebollita a ponerse transparente y el ajo a cocinarse también un poquito más. En este punto podemos poner los jalapeños que ya tenemos aquí limpios. Entonces se pone junto con la cebolla y se sigue salteando. Entonces ponemos nuestros tomatillos directamente así. Y luego inmediatamente vean el color del tomatillo, qué brillante y qué fuerte el verde es. Ya cuando esté cocinándose, que ya quede suave, que empiece a soltar todo el jugo, vamos a ver qué rico y cómo cambia el color. Ya se hace el color de cómo nos va a ir quedando nuestra salsita. A estas alturas, en esto, le vamos a poner un poquito de cilantro así entero. Nuestra salsa, recuerden, nuestra salsa es de cilantro. Le ponemos nuestro cilantro aquí. Lo volteamos un poquito nada más. Y le vamos a poner unas hojitas de epazote, así enteras. El epazote es lo máximo, es delicioso. Para toda la cocina mexicana queda delicioso el sabor del epazote. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a tapar nuestros vegetales. Los tapamos y le bajamos el fuego a fuego bajo. No nos vamos a ir a medio, vamos a irnos directamente de alto a bajo. Y vamos a cocinarlos hasta que ya no puedo ver cuánto tiempo, yo más o menos le calculo unos 10 minutos, pero hasta que los tomatillos estén suaves y ya todos los vegetales cocinados, ya estamos listos para empezar. Vamos a esperar un ratito y ahorita vamos a seguir con nuestra salsa. Ahora sí ya tenemos aquí nuestros medallones cortaditos, listos para prepararlos. Entonces vamos a sacar nuestra sartén, vamos a poner
aquí lo que vamos a hacer, le vamos a poner mantequilla y un poquito, un chorrito de aceite. La razón por la que estamos poniéndole aceite cuando vamos a hacerlo con mantequilla es para que la mantequilla al derretirse no se queme y no se haga muy oscura. Queremos que la mantequilla esté amarillita, tal y cual es la mantequilla. Entonces ahorita miren, ya tiré la sal un poquito, ni modo, ¿verdad? Cada quien, gajes del oficio. Entonces lo que vamos a hacer aquí, le vamos a poner sal, poquita de sal, muy, muy poquita a nuestros medallones y vamos a ponerle pimienta negra. Pueden usar también, el puerco va muy bien con la pimienta verde. Entonces aquí tenemos nuestra mantequilla que se está derritiendo. Miren qué color tan lindo, está agarrando un color doradito, amarillo, transparente y se ve muy bello esto. Entonces lo que vamos a hacer ahorita aquí, le vamos a poner salsa soya a nuestra mantequilla. Aquí así. Van a ir tomando un saborcito muy rico. Ya cuando tenemos la mantequilla derretida y mezclada con la salsa soya, vamos a empezar a poner nuestros medallones en eso. Miren. Anteriormente la carne de puerco se consideraba como una carne muy pesada, con mucha grasa. Ahorita ya es considerada como una carne blanca, más sana y cuando la compremos tenemos que estar seguros de que las compramos en un lugar seguro y que vaya a estar súper limpia. Y el lomito de puerco, que es lo que estamos usando ahorita, es muy, muy limpio, está casi sin grasa y siempre nada más quitarle la grasa de los lados para no tener tanto. Y es muy rico. A la gente que no le guste la salsa soya, no importa que no le pongan, la pueden omitir, pueden ponerle unas gotitas de salsa inglesa, pueden ponerle unas gotitas de jugo Maggi, lo que les guste, si es que no les gusta la salsa soya. O simplemente nada más en la mantequilla y así cocinarlo con la pura mantequilla. Pero así con estos sabores quedan muy ricos. Y como les comentaba hace rato, ustedes cuando estén cocinando pueden modificar sus platillos, quitar uno, poner otro. Porque si en una receta lleva algún ingrediente que a ustedes no les guste, como ¿por qué se lo van a comer? ¿Verdad que no? Entonces, quítenlo, usen algo más, modifiquen sus recetas y ya le ponen algo de ustedes, le quitan, le ponen y ya van a hacer sus recetas y ya ustedes la firman como la receta de cada una, ¿verdad? Le ponen su nombre y ya no nada más la receta de la chef Yanar, no, ese es de ustedes. Y me encanta cuando me mandan sus comentarios, cuando me mandan sus fotos, cuando me mandan todo lo que ya hemos hecho en el video y que ustedes lo hacen. De verdad me emociona mucho saber que les ha gustado mis recetas y que las están haciendo y que aparte les ha gustado a su familia. Gracias por eso. Entonces vamos a dejar que se cocine un ratito más y ahorita seguimos poniéndole la salsa y haciendo todo lo demás. Ok, ya tenemos nuestras verduras, nuestros tomatillos cocinados y miren qué rico, miren qué bonito se ve esto. Si se dieron cuenta que no puse nada de líquido y aquí ya salieron todos los jugos del tomatillo y miren cómo cambió color, cómo se hizo suave todo esto. Ya los tomatillos están literalmente desbaratados, listos para la salsa. Esto va a ir en nuestra licuadora. Entonces vamos a verter estas vegetales aquí en nuestra licuadora y vamos a poner nuestro yogurt y el resto de los ingredientes que van en la salsa. Entonces voy a ver que no se llene tanto para que no nos vaya a explotar. Ay, si pudieran oler de verdad. Aquí mis niños productores están saboreando lo que estamos haciendo. ¿Les gustó, verdad? Ok. Vamos a ver esto. Ok. Aquí. Lo vaciamos en esta parte. Ok. Ahora aquí es donde
vamos a poner nuestro granulado de res. Vamos a ponerle unas 2 cucharaditas para esta cantidad. Le ponemos un poco de pimienta. Me gusta usar la pimienta entera, fresca, así, y luego ya que salga rica. También la pimienta que ya viene en polvo también es buena. Entonces vamos a ponerle nuestro yogurt aquí a nuestra licuadora y a licuar todo esto. Vamos a hacer una consistencia muy suave, como siempre, que les digo, que quede aterciopelada, muy sedosita y muy rica, para que se vea, aparte de que se vea muy lindo, que sepa muy bonito, muy rico. Vamos a licuar. Ahora lo que voy a hacer es, le voy a añadir el cilantro fresco para que le dé así un sabor bien rico a cilantro. Se va a cocinar adentro de la salsa todo, de todas maneras. Cuando hagan algo con cilantro, no tiren los tallitos. Los tallitos es donde viene el sabor. Es de lo más rico, los tallitos. Les voy a enseñar, les voy a dar un tip con el cilantro ahorita. En su casa, agarren una hojita del cilantro, métasela en la boca, mastíquenla y queda buenísima, o sea, sabe buenísima. Y luego le dan un traguito a su vino, porque cuando están cocinando tienen que tener una copa de vino, ¿verdad? Salud. Si no, un traguito de agua. Luego agarran un pedacito del tallito, lo mastican y van a ver la diferencia entre las hojitas y el tallito. El tallito es donde viene todo el sabor, los líquidos, delicioso. Es buenísimo. Bueno, ya vamos a poner, ya que saben eso, vamos a terminar con nuestro cilantro en la licuadora, así fresquito y todo, delicioso. Ahora vamos a licuar otra vez para que ya nos quede bien con el sabor riquísimo. Bien licuada con todos los ingredientes, todo riquísimo. Bueno, pues lo que voy a hacer es probar, a ver qué tal nos quedó, para probarla de sal, de todo. Está tan rica, está maravillosa, ya no se le tiene que hacer nada. Vamos a limpiar aquí un poquito, a quitar nuestra tapadera. Ahora vamos a poner nuestros medallones que ya tenemos cocinados. Los vamos a dejar un momentito aparte. Los sacamos de la sartén y los ponemos en algún refractario. Si se van a tardar un poquito todavía, pueden taparlo, pueden ponerlo en aluminio o en algo con tapadera. Si no, si lo van a hacer rápidamente, entonces nada más así pronto. Entonces, en esto que ya tenemos aquí, que es la mantequilla con la salsa soya y todos los jugos de la carne, le vamos a prender el fuego otra vez, y aquí mismo en esta salsa que tenemos de mantequilla con salsa soya y todos los jugos de la carne, aquí vamos a verter nuestra salsa de cilantro, para que con todos los raspositos que queden abajo, los drippings de nuestra carnita, agarre el sabor delicioso. Entonces vamos a mezclar todo esto, y aquí a la salsa le vamos a añadir nuestras cebollitas de rabo que ya tenemos cortadas. Se las vamos a poner aquí adentro de la salsa, y mientras empieza a hervir, las cebollitas también se van a cocinar. Ok, ya queda aquí listo, ya están aquí adentro. Aquí también le vamos a poner un poquito de ajo picadito, poquito del que habíamos picado, unas 2 o 3 hojitas de epazote que tenemos por acá para el saborcito del epazote. Apagamos al fuego en este momento. Lo que vamos a hacer aquí es, voy a platear. Yo esta vez no voy a meter los
medallones a la salsa, pero ustedes lo pueden regresar la carne a la salsa o servirla sobre sus medallones y al momento de ponerla en la mesa, poner una salserita con más salsita y ya toda la gente le puede empezar a poner su salsita a su gusto. Muchas veces es demasiada para mucha gente, entonces ustedes háganlo como a ustedes les guste, como les guste a su familia. Si les gusta bañada, báñenla, pónganla adentro y ya nada más la sacan y le pueden poner al lado, o si no, nada más ponerle encima de sus medallones. Aquí ya tenemos nuestros platos ya listos, ya plateamos. Como les decía, se puede servir de diferentes formas. Aquí yo serví en dos diferentes formas. En un platón con nuestra salsita, pues así más artística, con un zigzagueado de salsa encima de nuestros medallones y también con una camita de salsa al fondo y nuestra carne encima con las cebollitas que se cocinaron dentro de la salsa. Vamos a probar, ¿les parece? Ya miren, se me está haciendo agua a la boca. Aquí tenemos nuestra carnita ya deliciosa con la salsa. Se ve beauty. Vamos a probar. Está buenísimo. Salud. Recuerden siempre que están cocinando, tener su copita de vino a un lado. Ya, llegar a su cocina, sonreír, sacudirse de todas las cosas feas que vienen pasando, si están tristes, si están muy sin ganas de cocinar, lleguen a su cocina, se sacuden, respiran profundo, se sacuden rico y respiran profundo y empezamos a sonreír para cocinar bien rico y bien a gusto y que su comida les salga deliciosa. Ya después de probar que quedó tan rico, pues entonces lo único que queda es decirles suscríbanse por favor a mi canal. Cada semana voy a estar subiendo videos diferentes cada uno y también les quiero pedir que en los comentarios en el canal de YouTube hay comentarios abajo, entonces ahí me pueden mandar decir como han hecho con estos platillos que he preparado, qué quieren que les haga, qué se les antoja, cuáles sus sugerencias para nuestros próximos videos. Y lo vamos a ir haciendo de uno por uno. Quiero que sepan que cada uno de sus comentarios yo los leo y personalmente los contesto. Por eso, lo que quieran preguntarme, lo que quieran decirme, mandarme saluditos, lo que sea, yo siempre los voy a estar leyendo y voy a estar contestando. Muchas gracias por acompañarme, por estar conmigo, por seguirme en todas las redes sociales, por sus comentarios y por hacer mis recetas más que nada. Les mando un beso. Y a mis niños hermosos, Luca, Lucía, Mateo y Emilia, todo mi amor. Los amo, mis niños.